Gracias por seguir escuchando Radio Bilingüe y radiobilingüe.org. Este programa es parte de nuestra serie de Fresno con amor y arte que se produce con fondos en parte de The Chris G Foundation y la medida P de Fresno, expandiendo al acceso al arte y a la cultura. Soy Delia Saldívar y a continuación les voy a presentar una entrevista con Javier Zamora. Él es autor del libro Solito, Memorias de un niño inmigrante, que se presentará el 24 de abril de 6 a 8 de la noche en Arte Américas en Fresno, California, en la serie de lecturas de autores On All Fronts, en todos los frentes, humanizando historias. El libro Solito es un New York Times bestseller y explora temas como la nostalgia por la familia que se quedó atrás, la travesía al emigrar y las relaciones que se construyen durante el viaje desde que él sale de su natal El Salvador, cruza por Guatemala y varios estados de México hasta llegar al desierto de Sonora, un lugar lleno de peligros de la naturaleza, pero el más temido por los inmigrantes que están a punto de lograr el sueño de llegar a los Estados Unidos, la migra, los agentes de ICE. Y decidí comenzar el programa con ese corrido de los Tigres del Norte, tres veces mojado, que dice que se necesita valor para dejar la tierra y tuve que cruzar tres fronteras. Y esta es la historia de un niño que ahora se plasma en este libro Solito. Gracias por estar con nosotros, Javier. Sé que andas bien ocupado con las presentaciones de tu libro y tus actividades, pero gracias por compartir esto aquí con nuestra audiencia, porque las experiencias de los migrantes pues son testimonios de vivos y que hay que compartirlos. Para iniciar la plática, Javier, nos gustaría conocer un poquito de ti. ¿Quién es Javier? Además del escritor, vi por ahí una foto cuando te graduaste con tu abuelito a un lado, ya que en los Estados Unidos, tu abuelito Don Chepe. Platícanos, Sí. ¿quién es Javier? Y luego ya entramos de lleno con este libro que pues está lleno de aventuras reales. Bueno, gracias, es un gran honor estar aquí. Y digamos, Javier de hoy, del día de hoy, es un hombre salvadoreño que creció en el área de la Bahía después que emigré en 1999. Yo crecí en San Rafael, arriba de San Francisco, y ahí después fui al colegio, donde, como usted acaba de decir, mi abuelo en el 2012 le dieron la visa para venir a visitarme cuando yo me gradué de la universidad. Ese es Javier. ¿Eres escritor de tiempo completo o también eres maestro o haces otras actividades? ¿Y qué estudiaste, Javier? Yo estudié historia, quería ser un profesor de historia porque siendo salvadoreño, mis padres nunca me platicaron de la guerra civil, así que yo aprendí de la guerra civil que ocurrió en mi país en el bachillerato, así que por eso yo quería estudiar la razón por la cual mi familia, yo y muchos salvadoreños estamos en los Estados Unidos. Y luego saqué mi maestría en poesía, comencé a escribir poemas realmente en la universidad, pero no era algo como que yo quería hacer. Yo nunca me imaginaba ser un escritor y después de la pandemia, antes de la pandemia estaba dando clases de poesía en colegios y después la pandemia me cambió el mundo y mi esposa y yo nos mudamos aquí a Tucson, donde crucé en 1999 y fue donde terminé este libro de memorias que se llama Solito y me ha ido bien, así que ahora soy un escritor full time. Javier, ¿por qué crees, se me enchinó la piel, que tus padres no quieren recordar esa historia? Y es las historias que muchos padres no quieren compartir con sus hijos, pero los hijos tienen esa hambre de saber por qué llegué yo aquí, por qué mis padres dejaron la tierra. Y te lo digo porque el abuelito de la hija de mi sobrina es salvadoreño y dice mi sobrina que una vez que fueron al lago le vio una rajada aquí en una cicatriz gigantesca en su espalda y que le dijo, Grandpa, ¿qué es eso? Dijo, no, no quiero hablar de lo que pasó en mi país y es salvadoreño. Entonces, ¿por qué crees tú que tus padres no quieren compartir eso? Y luego vamos con esas memorias que tú recuperas de tu viaje, Javier. Bueno, la respuesta fácil es el trauma, ¿no? Con T mayúscula. Y el trauma que mis padres me tuvieron a los 18, 19 años. Eran niños.
y que nacieron en 1971, así que cuando comenzó la guerra tenían 9 años. Y ellos ahora, después que fui al colegio, les he preguntado y poquito a poquito me han contado cositas aquí y allá. Y lo que siempre ellos recuerdan es como la primera o la segunda cosa que me contaron es de niños caminar, su camino a la escuela tenían que caminar sobre cuerpo. Así que una memoria así y crecer y tener una adolescencia y crecer a ser un adulto desde 1980 hasta el 92 fue horroroso en El Salvador y creo que es por eso que ellos no me platicaron de eso, pero ahora me han contado poquito. Pero el otro trauma que después ocurre con refugiados, que este país, los Estados Unidos, nunca los ha reconocido a mis padres como refugiados, es el otro trauma de emigrar. Mi papá se vino a los 21 años, mi mamá a sus 24, 25. Esa emigración de cruzar las tres fronteras, como usted acaba de decir. Y ese es otro trauma con T mayúscula encima de otro trauma con T mayúscula. Y eso creo que crea un silencio sobre todas esas memorias. Exteriorizar y plasmar en papel esas vivencias es sanador y cuando llegas a Tucson, por esa parte donde tú pasaste, empiezan a revivir esas memorias o tú las ocultaste y ahora se despertaron. Los dos. Yo desde mis 9 años hasta mis 20 años no teníamos pelos. Después me salió el TPS y finalmente me salió mi green card a los 28 años. Así que durante todo ese tiempo nunca me sentí capaz de visitar esta ciudad que está tan cerca de la frontera, en Arizona. A mis 28 años regreso aquí por primera vez y creo que me quedé 2 o 3 noches y en las 3 noches no podía dormir porque mi cuerpo se recordaba, pero mi mente no se quería recordar de lo que me había pasado aquí. Eso sucedió en 2018. Yo no comienzo a escribir este libro hasta el 2019 y llego aquí a Tucson por la segunda vez en el 2020. Así que durante ese tiempo que regresé por primera vez a Tucson, cuando yo no me quería recordar y cuando retorné queriéndome recordar, fueron dos experiencias muy diferentes, pero todavía mi cuerpo como que tenía pesadillas feas, horrorosas, cositas que ahora en el libro, cualquier persona que lea mi libro puede leerlas, pero mi cuerpo de 31 años, que es lo que yo tenía cuando regresé a Tucson, todavía me comenzaba a recordar y a verme en el espejo y tomar como esta escena y que estaba combinada con esta otra cosa que había sucedido en diferente parte de la frontera y etcétera. Así que fue como muchas cosas que me tomó tiempo para ordenar o reordenar. El libro solito, porque tú de tu familia es un niño de 9 años que tu abuelito Don Chepe lo lleva con el coyote Dago y te encarga ahí con Marcelo, otro de tu tierra que venía por este rumbo, pero te mandan solito con gente desconocida, un niño con miedos, con traumas, que lo sacan del colegio diciendo que va a ver a sus padres. Y yo me imagino que, qué gusto, mañana voy a ver a mis papás, pero fue una travesía de pesadillas. Sí, bueno, pero también muy normalizado, porque en mi pueblito, soy de un pueblito rural que se llama La Herradura, y en La Herradura yo no era el único niño que no tenía un padre en El Salvador, muchos de nosotros, y es una gran generación que le ocurrió a mi país, que muchos de nosotros siempre soñábamos reencontrarnos con nuestros padres que nosotros sabíamos estaban en los Estados Unidos. Así que era muy, muy normal que, digamos, Jeffrey, uno de mis compañeros, que un día lo víamos y después el otro día nunca regresó a la escuela y nosotros sabíamos que se había venido a los Estados Unidos. Sí, pero para un niño decir que va a ver a sus papás, no imaginas cuál es el No, calvario que vas a pasar en el camino. cabal. Y el idioma tiene mucho que ver y tú también en tu libro exploras mucho eso, porque hablamos español, los guatemaltecos, los mexicanos, los salvadoreños, Centroamérica, Sudamérica, pero es bien diferente y ahí cuando el coyote te da la mica
o una identificación, apréndete de memoria esto, pero al momento de hablar de algo diferente, ¿cómo fue eso de lidiar con los sonidos? Bueno, de niño se me hizo casi como un juego. En ese tiempo estaba una novela que se llama La Usurpadora, no sé si se acuerdan. Así que yo me acordaba de como mentir, se me hizo un juego, pero no solo un juego de nomás, sino un juego de sobrevivencia. Así que yo me acordaba de las novelas, porque en El Salvador y toda Latinoamérica, y todavía las novelas mexicanas son como las mejores, y me acordaba como tratar de hablar como un mexicano. Y eso le ocurre a todo no mexicano, pero lo que me sorprendió mucho es, digamos, de niño yo no entendía el término de racismo, pero en mi libro yo me acuerdo que en Oaxaca, mucho mexicano blanco del centro eran muy racistas con las gentes indígenas o que parecían indígenas del sur de México. Y nos ocurrió algo muy feo que a nosotros, al grupo de nosotros salvadoreños y tres hombres que eran de Guatemala, que nos sacaron del autobús y nos quitaron todo. Y en muchas formas también esos son unos términos que del punto de vista de un niño de 9 años que está contando esa historia, que soy yo, el solito, también uno de adulto que está leyendo el libro, la obra hoy en el 2026, también puede entender como cosas que el niño está aprendiendo también. Y ya que hablas el niño, el libro lo escribes como adulto, pero desde la perspectiva del niño que dejó su país para llegar al país de los sueños. Cuentas la historia en primera persona. ¿Cómo fue ese viaje retrospectivo a esas experiencias de niño? O sea, viene de las pesadillas, viene de el afán de contar las historias. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y tú esas historias las contaste a tus padres o las compartías o estaban contigo? Estaban siempre conmigo. Digamos, hoy tengo el privilegio que he conocido a mucho inmigrante que ha leído la obra y me ha conocido. Y lo que tenemos en común es que uno, cuando le sucede algo, especialmente cuando uno es un niño inmigrante, yo no quería pasar por todo lo que yo pasé. Y luego al llegar a este país y ahora hasta el presidente nos está inculcando tener ese como shame, Esa como que vergüenza. esa vergüenza de ser inmigrante. Y la misma vergüenza nos hace no querer recordar o sentirnos mal por lo que nosotros somos, que somos seres humanos, somos inmigrantes. Nos ocurrió esto, pero nosotros no queríamos este trauma. Así que desde mis 9 años hasta, como acabo de decir, hasta mis 28, aunque yo he escrito un libro de poemas, que es este, que salió cuando yo tenía 27 años, todavía no me había como recordado de a de veras. Y lo que me gusta hacer a mí, a los que están viendo por YouTube, este libro de poemas es 88 páginas y lo escribí sin una terapista. Este libro es casi 400 páginas y lo escribí con ayuda de una terapista y y lo escribí en 2 años. Así que esta es como la diferencia al querer, no querer sanar, solo viendo las cosas y decir, soy un inmigrante y me sucedió esto, y al ver las cosas y querer entenderlas y como sacarme ese trauma, esas pesadillas que yo tenía dentro de mi cuerpo, como ya estaba cansado de que todo esto me perjudicara en todo aspecto de mi vida como un adulto. ¿Tú buscaste la terapia o te la recomendaron? Y te lo digo porque nosotros como inmigrantes conocemos a alguien, mi sobrino, también un profesional o que tiene su doctorado en ciencias y esto siempre está nervioso y de repente cuando tenemos ahí que nos viene y nos visita, platica con su hermana y así como jugando le dice, hey Mariana, do you remember when we crossed that border? Y Mariana le dice, yes, ¿te acuerdas que estábamos abajo de un arbolito y escuchábamos los perros ladrar y andaban las luces del helicóptero? Pero lo dicen jugando, pero yo sé que tienen esos recuerdos y les hacen daño y nunca han recibido terapia y me imagino que te van persiguiendo de por vida. Ujú.
Bueno, así comienza uno, ¿no? Creo que al escribir mis poemas, creo que eso es lo que yo estaba haciendo, como alguien como, y qué bueno que son hermanos, Son estas dos hermanos y personas, cruzaron la frontera. Uno tenía 4 años y el niño tenía 6 o 7 años. porque saben que los dos entienden. Creo que lo más difícil al sobrevivir algo, y esto es un término que de inmigrante de que cruzó la frontera, nunca había escuchado ese término de sobreviviente. Todo inmigrante que ha cruzado por un trauma, por ser inmigrante, hemos sobrevivido a algo. Y al ir a la terapia, a mí me recomendaron terapia desde que llegué a este país, desde el quinto grado. Quinto grado me forzaron a ir después a los séptimo grado, al noveno, etcétera. Hasta en el colegio me forzaron a ir. Pero de seguro no te Pero abrías, no contabas. no me abría porque no tenía esa confianza que estos dos hermanos en su ejemplo tienen. Pero lo bueno es encontrar a alguien que uno confíe, un profesional, un terapista, al que yo sí me sienta capaz que esa persona me va a entender y me va a entender sin ningún juicio. Y eso para mí se me hizo muy difícil porque muchos terapistas que me recomendaron eran gringos o no eran inmigrantes. Y finalmente, a mi 13º terapista que yo encontré, que con la que todavía estoy, ya llevamos 6 años, también es la casualidad, o quizás no es casualidad, que ella también es una inmigrante, pero de la República Dominicana. Y creo que eso era lo que me faltaba a mí para de verdad revelar todo lo que me sucedió a mí a una persona que no conocía. ¿Qué encontrará el lector en el libro solito? ¿Es totalmente real o tiene parte de ficción? Porque a veces las pesadillas y los recuerdos se entremezclan. Ujú. Yo diría que es mi verdad emocional. Así es como sucedieron las cosas y como las sentí y como las siento hoy de adulto, como me ocurrieron. Y cuento esto porque una pregunta que siempre me preguntan, que siempre la respondí en negativo, que es, ¿te has reencontrado con Chino, Patricia y Carla? Que son estos tres personajes, que son personas verdaderas que me ayudaron a los 9 años a cruzar. Y la respuesta es que sí, me reencontré con Patricia y Carla. Y lo más bonito y por eso es que yo siempre creo y le recomiendo la terapia a todas las personas, porque mucha de mi terapia, lo que mi terapista me inculcó es como decirme, a tener confianza a tus pesadillas, tenerle confianza a tus presentimientos, como porque mi mente que no quería que lo que yo me recordaba, que no quería que esas cosas me hubieran sucedido. Yo pensaba que eran solo pesadillas. Y al escuchar a mi terapista, las escribí como yo las sentí y esos mismos detalles son los detalles que le ayudaron a la hermanita de Carla, que es la niña que me ayudó, que ella no pasó por lo que pasamos nosotros, pero ella leyó el libro y le dijo a Carla, mira, he leído este libro y todo lo que tú me has contado, el niño cuenta, como quizás son la misma persona, pero si no le hubiera escuchado a mi terapista o no me hubiera escuchado a mí mismo y a mi cuerpo, nunca nos hubiéramos reencontrado. Wow, y entonces también es sanación para otras personas contar estas historias. Yo me imagino que si mi sobrino lee este libro se va a identificar y va a decir yo no soy el único. Y fíjate que en esta historia que cuentas también cuentas historias pues de solidaridad, de Ujú. hermandad, o sea, porque ahí a un niño, ahí en una escena tú dices, a mí me daba miedo irme a dormir con los hombres y me iba con estas personas que me arroparon, que me protegieron en ese viaje. ¿Cuánto duró ese viaje? De El Salvador hasta los Estados Unidos. 9, 10 semanas. 9, 10 semanas. ¡Wow! ¿Qué mensaje le dejas a nuestra audiencia? ¿Y dónde podemos conseguir este libro? Ya sabemos que se va a estar presentando en Artes Américas eh, el día 24, pero ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Y Creo, a quién tenías pensado que sería tu audiencia? ¿O era solamente como una práctica para exteriorizar
tus recuerdos? Co- Como he mencionado, tengo dos libros. El libro de poemas, yo quería que cambiara el mundo. Yo lo escribí para imaginándome que un presidente de los Estados Unidos iba a leer mis poemas y iba a cambiar las leyes para los inmigrantes. Pero no sucedió así. Salió en el 2017. Este libro me lo escribí a mí mismo, para ese niño que era yo de 9 años. Y de casualidad, creo que también ahora, este libro que me escribí a mí mismo y no a otras personas, es el que más le está ayudando a otras personas. Y lo que le diría a cualquier lector es que si han experimentado o ha pasado por algo similar por la inmigración, yo les inculcaría que se recuerden que todos somos seres humanos y que todos llevamos una carga y que ojalá al leer o ejemplos o esta historia de un niño salvadoreño de 9 años que les ayude a recordar, pero no solo a recordar por recordar, sino a recordar para cambiar y para ojalá quitarse ese trauma, esa carga que llevan encima. ¿Qué te comentaron tus padres cuando lo leyeron o cuando lo publicaste y vieron ahí la imagen del niño así de espaldas solito? Siempre lloran. Esta es una historia que solo les conté a mis padres en la historia completa ese primer día cuando nos reencontramos en 1999. Y yo no soy padre, pero me imagino ser un padre y soy un hijo único. Al escuchar a un niño de 9 años contarle que se corrió de helicópteros, que lo metieron a la cárcel, que pasó 24 horas en una lancha en el Océano Pacífico, que son cosas muy duras de escuchar. Y es por eso que nunca más me preguntaron de mi viaje y yo nunca más les conté de mi viaje hasta que comencé a escribir este libro a mis 28 años. Así que por más de 20 años no platicamos sobre esto y es por eso que al leer el libro también se quebraron otra vez y lloraron mucho. Sí, es por miedo al dolor, a revivir Sí, esas experiencias tan sí. traumáticas, pero dicen que cuando uno comparte esas vivencias con otros, es un proceso de sanación. Nos queda un minuto. ¿Dónde conseguimos tu libro? ¿Está en inglés o está en español o hay las dos Es, versiones? ¿O es ahí, Spanglish? no, está en inglés, español y si tienen amigos que hablan francés o alemán, también está en muchos lenguajes y lo pueden conseguir en cualquier online o en cualquier librería y biblioteca. ¿Qué proyectos tienes para el futuro? ¿Versión 2D solito o ya acá acompañado con padres? ¿Tienes proyectos en mente, Javier? Estoy escribiendo mi segunda memoria que se va a tratar de lo que me sucedió después, como que es crecer aquí en el área de la Bahía, en el Canal, que es el barrio donde yo crecí, y todo lo que me sucedió al estar en este mundo gringo y como la pesadilla que se formó en los Estados Unidos también. Otra pesadilla más. 30 segundos. ¿Con qué mensaje nos quedamos, Javier Zamora, escritor de Solito? Bueno, que no se den por vencidos, que ya hemos estado aquí en un sistema quizás no tan duro como el que estamos viviendo hoy en día, pero que nosotros somos capaces de muchas cosas y ser inmigrante es un superpoder y que hay que tratarnos como sí. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias. Gusto en conocerte. Escucha Radio Bilingüe y radiobilingüe.org. Javier Zamora, autor del libro Solito. Hasta la próxima. Gracias, un placer. Hasta luego igualmente. Chao.